Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y llevo ya como bastantes días intentando hacer un vídeo sobre esta próxima luna llena en Escorpio, en el grado 22 de Escorpio, la luna, el sol es grado 22 de Tauro y Urano a 4 grados en el grado 26 de Tauro. Una luna llena en Escorpio. ¿Y por qué digo que llevo varios días intentando hacer este vídeo y no lo he conseguido? Y al final, pues haré un vídeo, yo creo que más bien corto, sobre esta luna, explicando el por qué estoy haciendo un vídeo hablando sobre el hecho de que no haya conseguido hacer un vídeo. Y yo creo que tiene bastante que ver con las lunas en Escorpio en general. Además he ido revisando y una cosa que a mí en lo personal me sucede bastante con las lunas en Escorpio, las lunas llenas sobre todo, que además pueden, pueden generar insomnio, pueden generar problemas digestivos, problemas intestinales, problemas de indigestión, porque precisamente las lunas llenas en Escorpio sacan a la superficie, además está Lilith en Escorpio, está en cuadratura Plutón, todavía está activa la oposición Marte-Plutón, Mercurio está en cuadratura exacta con Plutón, o sea, sale a la superficie un montón de información, de hechos, de insights, o sea, de repente se hacen visibles cosas, pero se hacen visibles desde ese caos escorpiano. Entonces es muy difícil darle forma a todo lo que va surgiendo porque salen a la superficie, repito, sobre todo también porque está Lilith ahí en Escorpio y Plutón y Mercurio están ahí haciendo una T cuadrada. Um, Salen a la superficie temas indigestos, temas que tenemos que transmutar, tenemos que transformar y que son difíciles de digerir. Tanto temas colectivos, temas del mundo, como temas más personales. Lo que es difícil de digerir es el caos y vivimos en un mundo en el que constantemente se está alimentando el caos, se está alimentando el miedo, se está alimentando esa confusión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también la padezco y me cuesta mucho decir cosas concretas, pero vamos a intentarlo igualmente porque es una luna importante. Es una luna, pues esto, que yo la definiría como indigesta y caótica, una sensación grande de caos. En el eje, por un lado, sigue muy activada la cruz fija, o sea, por un lado tenemos la luna llena con Urano en el Sol en el eje Tauro-Escorpio y por el otro lado todavía está activado el eje Leo-Acuario. Entonces tiene bastante que ver con la cuestión del ego. En el eje Tauro-Escorpio me hizo pensar en un libro que escribió Eric Fromm del tener al ser. Entonces me venía, ¿no? Estos días, o sea, por un lado esta luna llena es una respuesta a una luna nueva del 1 de noviembre del año pasado. Miremos más o menos qué sembramos, en qué estábamos sembrando, porque las lunas nuevas son siembras que empiezan a mostrar brotes a los 6 meses, pues qué estábamos sembrando por esa época y cómo ha ido ese proceso de 6 meses. Ahora que estamos en una luna llena de Escorpio, todo esto que surge, que pueden ser miedos, inseguridades, hartazgo
del mundo en el que vivimos o de situaciones más concretas que podemos estar viviendo. O sea, llega a un punto de hartazgo, de máxima tensión, para que se pueda purificar esto, para que pueda entrar en el caldero alquímico y ahí se haga, que es donde se produce precisamente ese caos, para que se pueda recombinar la información. O sea, esa combustión alquímica puede recombinar la información y producir esos procesos escorpianos de muerte y renacimiento. El tema de Erich Fromm, del tener al ser, lo veo muy relacionado con el eje Tauro-Escorpio. O sea, creo que estamos entrando en una época que con Urano en Tauro hay toda una transformación del vínculo que tenemos con lo material. O sea, es probable que de aquí a que salga Urano de Tauro, que después volverá, pero a principios de verano, es probable que se vaya agudizando la crisis económica. En Escorpio es un signo que nos recuerda que toda crisis es una oportunidad, pero eso no nos libra de tener que traspasarla. O sea, la frase toda crisis es una oportunidad de por sí no vale. O sea, está bien poder tener la perspectiva de que de las crisis se aprende muchísimo, pero se aprende traspasando la crisis. O sea, no nos la ahorramos diciendo que es una oportunidad. No, hay que traspasarla, hay que hacer esa combustión alquímica, hay que morir a ciertas cosas, como en la aleación de los metales, ¿no? Si tomamos el carbono y hierro y lo llevamos a la fundición, se genera acero, se genera un tercer estado con una mejor calidad y escoria, que es lo que tenemos que descartar, lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que eliminar. Por eso también Escorpio tiene mucho que ver con esos procesos de digestión y de eliminación. Entonces, en esos procesos de purificación escorpianos, hay un proceso cualitativo, no un proceso cuantitativo. El proceso cuantitativo es el de Tauro, es lo seguro, lo estable, lo material, con qué puedo contar. Entonces, si vamos a esa lunación de 6 meses, del noviembre pasado, del año pasado a ahora, ¿qué proceso hemos recorrido en ese eje del tener y del ser, en ese eje de lo cuantitativo? Y ahí, probablemente, estando Urano, tenemos que transformar nuestra mirada de lo cuantitativo, se transforma nuestra mirada acerca de qué es seguridad, qué es estabilidad. Es el proceso taurino cuantitativo y, por otro lado, el escorpiano, que es el cualitativo. Y lo relaciono porque como en Escorpio hay esa disolución, esa primera disolución del ego, o sea, esa primera alquimia, transmutación de lo egoico, a través de esa purificación, a través de esa combustión a momentos muy caótica y muy densa, muy tensa también, muy difícil, muy intensa. Quedémonos con si en este proceso de los últimos 6 meses, si hemos conseguido crear tiempos y espacios de compartir momentos de calidad. ¿Y qué son los momentos de calidad? No en cantidad, no qué hemos conseguido, sino cómo lo hemos conseguido. Y esos momentos de
de calidad tienen que ver con el ego, tienen que ver con el soltar el ego, y se nota mucho esa calidad de esos momentos. Y hablemos un momento del ego, ¿no? O sea, el ego en sí no es malo, no es no es el enemigo. El ego es una estructura de la personalidad que nos sirve para intermediar con el mundo y con los demás. Y todos la tenemos y todos la necesitamos. ¿Cuál es el problema del ego? Cuando está en guardia, cuando está en alerta, cuando está a la defensiva, cuando siente que tiene que protegerse de una amenaza. Entonces ahí el ego se pone en primer plano, es como nuestra armadura. Entonces estamos compartiendo nuestra armadura cuando hay amenaza y nuestras armas. En los momentos de calidad, de compartir, donde el ego no está en guardia, no se siente amenazado, entonces nos podemos relajar. Esa calidad es muy interesante de crear, de generar y de compartir, porque esos momentos de calidad son sobre todo momentos compartidos, porque el ego funciona sobre todo cuando hay un otro. Entonces, si estamos con un otro o con unos otros, sin sentir, o sea, creando un espacio seguro, sin sentir que tenemos que estar en guardia, sino que nos podemos relajar y nos podemos mostrar tal y como somos y hay un compartir fluido, esa calidad es una calidad del ser, no es una calidad del tener. Entonces, por eso pensaba en el libro de Erich Fromm, ¿no? Del tener al ser, que estamos en un momento a nivel mundial, a nivel global y probablemente también en lo personal, porque por mucho que seamos una especie que se basa, que una de sus características es el autoengaño, es la negación, porque es un mecanismo de defensa que nos permite mantener nuestro equilibrio, nuestra homeostasis. Muchas veces necesitamos justificarnos, necesitamos autoengañarnos para poder seguir. Y estamos en un momento en el que constantemente estamos rodeados de situaciones globales, sociales, que ponen todo esto en riesgo, que generan disonancia cognitiva. O sea, cada vez nos estamos acostumbrando más a tener que seguir en plena disonancia cognitiva, en el sentido de hay que seguir con la vida, pero sí, en Palestina se está cometiendo un genocidio, pero hay que seguir. Total, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí entran en juego todos estos mecanismos, ¿no? de autodefensa, que puede ser el cinismo, puede ser la negación, puede ser incluso el discurso espiritual como recurso para la negación, el solipsismo, el encerrarnos en nosotros mismos, y todo eso en el fondo es normal. O sea, el cinismo dejémoslo en otro plano, pero es normal porque son mecanismos de defensa. O sea, tenemos que seguir a pesar de la disonancia cognitiva, y la disonancia cognitiva genera caos interno, genera malestar, genera falta de coherencia. Entonces, Escorpio, y con Lilith ahí, nos recuerda también, nos recuerda esa crisis, que es una oportunidad siempre y cuando la atravesemos. O sea, y parte de esa crisis es que nada me es ajeno. O sea, por mucho que yo vaya así por el mundo y quiera seguir con mi vida, porque hay una obligación, hay una responsabilidad de ser, y la responsabilidad de ser es con nuestro
entorno inmediato, con nuestra familia, con el cómo queremos hacer las cosas, qué queremos y cómo lo queremos aportar al mundo, cómo quiero ser en el mundo, y ahí hay una ética, hay unos valores. Entonces, hay una responsabilidad con el ser en el presente, en lo inmediato, pero por mucho que nos centremos en el ser, sabemos que ocurre esto ahí, ocurre aquello allá, están manejando el mundo a su antojo, estamos conviviendo ya con la sensación de guerra. De hecho, yo ya formo parte de una generación que ha crecido con esto, desde la Guerra Fría, Vietnam, la Guerra Fría, Vietnam ya no me tocó a mí. Yo ya nací en la finalización de la guerra de Vietnam, pero ha sido constante, ¿no? Ya más televisado. Entonces, uno vive con esas contradicciones, con esa disonancia cognitiva, ¿no? Estamos asistiendo, por ejemplo, a un exterminio de una población y hay que seguir, y hay que seguir. Y eso no deja de estar, porque nada nos es ajeno. Entonces, es un poco esa sensación, ¿no? Por un lado, el buscar cuidar nuestra vibración, el buscar generar momentos de calidad del ser, buscar un desde dónde quiero vivirme, y por el otro lado está todo lo que no nos es ajeno, y tenemos que aprender a convivir, a gestionar qué hacemos con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la sensación de esta luna llena. Una luna llena, además, en la que el conflicto Palestina-Israel está muy, muy despierto, porque el sol está encima del sol de Israel y la luna está encima de la luna de Palestina. Entonces, esto enmarcado en la oposición Marte-Plutón, tercera oposición de 3. La primera fue precisamente en la luna nueva de hace 6 meses. Entonces, vale, estamos saliendo de ahí, pero no sabemos si aquello se va a resolver, no sabemos si... O sea, es como aprender a convivir con algo que es imposible, que es imposible. Es la parte indigesta, de esta luna, de toma de conciencia, por un lado, de toda esa parte indigesta, que además genera desde Lilith hace visible esa información, ¿no? Genera mucha impotencia, mucha frustración, mucho que hacemos, o sea, ¿qué puedo aportar de sentido habiendo todo esto, ¿no? Entonces yo siento que de alguna manera estamos yendo hacia un gran caos, al menos empieza a haber conciencia de ese gran caos, se empieza a activar, se empieza a ajustar el gran sextil entre los 3 transpersonales con Saturno y Neptuno en la cúspide, se empieza a ajustar cada vez más. La próxima luna nueva habla mucho de este tema, porque todo lo que queda de este año y gran parte del año que viene va a ser ese gran sextil ajustándose para generar un cambio colectivo enorme a nivel global, pero ese cambio va a implicar mucho caos, mucho desatino, mucho despropósito, ¿no? Como ya estamos viendo de alguna manera.
Entonces hay que atravesarlo, y hay que generar recursos ahí en Tauro, ¿no? O sea, hay que poner en marcha recursos personales, cuidar mucho la vibración. Yo siento, ¿y qué quiero decir con vibración? Pues buscar momentos de calidad, buscar momentos de naturaleza, buscar quizá momentos que cuando más nos cuesta, más nos hace falta también, ¿no? O sea, buscar quizá momentos corporales, momentos de actuar desde el cuerpo, de cuidarnos, de, de dar paseos, de respirar, conectar con la respiración. Después buscar momentos de calidad del ser en el compartir, crear valor en lo colectivo, desde lo individual, desde Leo, desde la energía de corazón de Leo. Buscar momentos en los que el ego no tenga que estar en guardia, no tenga que estar con la constante sensación de amenaza. Porque si nos fijamos mucho en lo externo, esa sensación, esas alarmas se encienden. Pues buscar en lo íntimo, buscar momentos de calidad ahí para, en este proceso, ir encontrando la oportunidad. O sea, pero la oportunidad de la crisis es una consecuencia de pasar por ella, ¿no? Entonces, buscar la fortaleza en esa calidad del ser. Y eso se ha de cultivar, y la dificultad muchas veces, eso también es muy escorpiano, la dificultad es que crear esos momentos de calidad cuando son más necesarios es cuando es más difícil crearlos, porque sentimos que a nivel anímico o a nivel energético no estamos siendo capaces. Pero entonces ahí miremos la perspectiva de tiempo, ¿no? Hemos sido capaces estos últimos 6 meses, allá donde sí, por ahí es. O sea, por ahí hay que insistir, Bueno, es un vídeo así un poco diferente, es otro formato, es otro tono, en parte porque no conseguía encontrar el tono. O sea, he intentado grabar 7 veces este vídeo y no lo consigo. Entonces, pues he pensado, pues haz un vídeo sobre la imposibilidad de grabar el vídeo, ¿no? Porque tiene que ver con este proceso escorpiano, con atravesarlo, con gestionar esa dificultad, esas enormes disonancias cognitivas, intentar no vernos secuestrados por la sensación de impotencia, frustración, enfado, desánimo, pero pueden surgir en estos días antes, días después. Puede haber mucha cosa indigesta. Y la labor nuestra es hacer esa digestión, separar aquello que es indigesto y transmutarlo, descartar aquello que se ha de descartar, pero también intentar hacer esa purificación, porque si nosotros nos vamos para abajo, lo demás, aparte de que al mundo le importa muy poco, tampoco estamos ayudando en lo de fuera. Entonces hay que cuidar las ideas, hay que cuidar la higiene vincular, hay que cuidar la higiene mental, emocional, precisamente en los momentos más difíciles y más densos, ¿no? Intentar hacer este juego del ego del calcetín. Yo le llamo el ego es como un calcetín, ¿no? Que hay que intentar darle la vuelta.
Y eso, o sea, intentemos darle la vuelta al calcetín porque al fin y al cabo, si estamos aquí es porque lo estamos consiguiendo, porque si no, no estaríamos. Entonces, Escorpio nos pone mucho también ante situaciones muy extremas, ¿no? De vida o muerte, salud, enfermedad. Y ahí tenemos que hacer nuestros procesos, procesos pro vida y procesos de purificación y que permiten la transformación, que permiten el renacer, que permiten el volver a encontrar una nueva solidez en Tauro, volver a encontrar una nueva abundancia, que la abundancia, por cierto, o sea, yo creo que lo he repetido en otros vídeos, pero lo he vivido tantas veces a lo largo de mi vida, que la abundancia no tiene que ver con el tener. O sea, he tenido momentos de mi vida en los que tenía muy, muy poco y tenía una enorme sensación de abundancia. Hay que darle la vuelta a ese calcetín. O sea, ¿desde dónde me vivo? ¿Me vivo desde una sensación de abundancia porque me siento vital? ¿O me vivo desde una sensación de carencia porque no he conseguido mis objetivos? Porque cuantitativamente no me salen las cuentas. Hagamos cuentas cualitativas y cultivémoslas y vamos a ver qué sucede. La próxima luna nueva es muy interesante, no, es ya esa granola. En la próxima luna nueva ya estamos subidos ya, pero vamos a tener mucho la sensación de estar subidos en esa granola colectiva que nos lleva hacia otro lugar, o sea, nos lleva hacia un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de equilibrio mundial, y como adentro es afuera, pues también tendremos que buscar un nuevo tipo de equilibrio interno. Pero la próxima luna nueva en ese sentido es muy me genera expectativa en ese sentido. También es una luna que empieza a preparar la tercera y última cuadratura Júpiter-Saturno. Ahí también van a intentar apretarnos los aspectos Júpiter-Saturno. Yo los veo bastante como esa llave inglesa, pum, y otra vuelta de tuerca, ¿no? Que es ambos planetas tienen que ver con el sistema, con la sociedad, con las normas, con cómo se construye la sociedad y cómo se legitima la sociedad. Entonces ahí es probable que en esa cuadratura nos intenten dar una vuelta de tuerca, de la misma manera que con la oposición Marte-Plutón, pues también hay una parte de pasar por el tubo. Y bueno, todo eso hay que purificarlo y al final hay que decidir esa ola en la que estamos subidos, con qué conciencia, con qué vibración quiero tomar esa ola, ¿no? Porque esto nos indicará también a qué nuevas playas vamos a aterrizar. En ese momento cuántico en el que estamos, que tendremos momentos muy buenos y tendremos momentos no tan buenos, pero hay que mantener el punto de conciencia, el punto de lucidez de qué quiero crear en mi vida, cómo lo quiero, y en qué mundo quiero vivir, en qué tipo de sociedad me gustaría vivir, sin dejar de sostenerle la mirada a la realidad, que esto es lo realmente difícil de esta lunación, de esta Lilith, de esta luna llena en Escorpio, de este Plutón activado en Acuario. Lo realmente difícil es sostenerle la mirada a la realidad, porque podemos ir así por el mundo, pero repito, nada nos es ajeno, y por mucho que nos pongamos así, nos atrapará por otro lado. Entonces,
sostenerle la mirada a la realidad y al mismo tiempo mantener el foco en cómo queremos hacer las cosas, qué podemos aportar desde nuestra posición. Soy capaz o somos capaces, porque es una cuestión compartida. La cuestión del ego es una cuestión compartida. Somos capaces entre varios, entre un grupo, entre muchos, somos capaces de crear momentos de calidad del ser y mantener el foco ahí. Y la guía, la orientación, aquello que nos puede servir son, durante estos últimos 6 meses, esos momentos de calidad que hemos tenido, esos momentos en los que el ego no estaba amenazado, no se sentía amenazado, no estaba en guardia y la vida podía fluir con más libertad, con más empatía, con más... desde ese Neptuno en la cúspide, desde ese nodo norte en Piscis, y bueno, eso es lo que os quería compartir en el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.